Señor Jesús, damos gracias al Señor por esta oportunidad una vez más. Amados hermanos, el Señor nos permite pues una vez más llegar al mensaje número 5 de la serie A los padres, lo que los padres deben pensar. Aleluya. Antes de dar inicio a nuestra comunión de hoy, me gustaría hacer una oración. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias porque en ti somos más que vencedores. Tú eres aquel que nos sostiene, aquel que nos das la paz que necesitamos en medio de las dificultades. Oro por cada padre, por cada tutor, por cada hermano que tiene en su corazón y en su responsabilidad el cuidado de los niños y adolescentes. Oramos para que tu misericordia, tu sabiduría, tu fortaleza los tome y los lleve adelante en este trabajo tan importante en este tiempo. En tu nombre, amén. Aleluya. Bueno, damos gracias al Señor que nos ha conducido hasta aquí. Creo que si de manera simple y obediente practicamos lo que el Señor nos ha hablado hasta ahora, seremos preservados. Hoy hablaremos del poder de la vida de Dios. Alabado sea el Señor. Y quisiera que leyéramos en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No ignoramos, amados hermanos, que hay una herencia terrible que nos dejó el hombre en su caída. En este versículo nos muestra que la caída del hombre produjo una muerte espiritual. El hombre perdió su contacto con el Señor. Y esto, por supuesto, lo llevó a vivir en una vida de acuerdo a la corriente de este mundo, como nos lo dice el versículo 2. Que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí realmente en estos dos versículos y también el versículo el versículo 3, nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vemos cuál es la condición en la que el hombre quedó por causa de la caída. Y infelizmente esto es una herencia que arrastramos. Solamente la vida de Dios tiene el poder para cambiar esta situación y transformar nuestra vida en una vida para Él, una vez que somos recobrados para servirle y para ir en pos de Él. Señor Jesús. Y nosotros necesitamos entonces ver que esta vida tiene un poder que puede transformarnos, un poder que puede llevarnos a vencer todos los ataques y las situaciones que hoy vivimos en este mundo. Vamos a ver entonces el poder de la vida de Dios, pero antes de hablar de la vida de Dios me gustaría mencionar lo siguiente. Dios creó en su creación, valga la redundancia, 3 tipos de vida. Creó la vida vegetal como la vida más inferior, la vida animal, la vida humana. Y estas 3 vidas, por supuesto, cada una de ellas tiene su propio misterio. Cada una de ellas tiene un misterio. Hablemos de la vida vegetal para no ampliarnos, para no extendernos mucho en este día. Su poder está en una semilla que es sembrada y germina. Una vez que la semilla germina, se hace un árbol según su fruto. Nadie puede imaginar
cuánto poder tiene esta vida. Claro, nosotros cuando vemos en ciertos lugares cómo una planta puede aún surgir de en medio de las rocas, cómo puede surgir de en medio de grandes dificultades, ¿cierto? Si ella logra enraizarse, pues ella puede destruir el asfalto. Nosotros hemos visto cómo raíces de árboles rompen el asfalto. Este es el poder de la vida vegetal, el poder de una semilla. Yo recuerdo una frase que gané recientemente. Nosotros podemos saber, o usted puede saber, cuántas semillas hay en una manzana. Pero lo que sí no puede saber usted es cuántas manzanas hay en una semilla. Y es ahí el misterio de la vida vegetal, ¿no? Cómo ese poder puede producir una selva. Una semilla sembrada llega a ser un árbol, y ese árbol da fruto, y esa semilla que dan esos frutos produce mucho más fruto, de manera que esta vida, Señor Jesús, tiene un poder de multiplicación. Un poder de multiplicación que usted no puede medir, amado hermano. Y es por eso que es importante que nosotros podamos entender el poder de la vida de Dios. ¿Qué diremos en cuanto a la vida divina entonces? Si el poder de la vida vegetal, ¿verdad?, trasciende de esta manera, ¿qué podremos decir entonces acerca de la vida divina? ¿Cuál es su poder? ¿Qué puede hacer por nuestra familia? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el poder de esta vida que muchas veces no vemos de manera clara, porque estas vidas, como casi todas, actúan de manera oculta? Usted no está sabiendo lo que está pasando cuando la semilla es sembrada, pero ella está siendo trabajada y germina. Cuando usted se da cuenta, ya es un árbol y produce los frutos según su género. Igual la vida humana. Nosotros, sin darnos cuenta, nos vemos nuestros hijos todos los días, pero no nos damos cuenta cuánto están creciendo, hasta que en algún momento hay un asunto que nos hace percibir lo que la vida humana en él ha hecho. De igual manera, la vida de Dios, amado hermano, es una vida que trabaja de manera oculta. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Nosotros necesitamos sembrar esta vida. Esta vida debe ser sembrada en nuestra familia, en nuestra vida. En el Evangelio de Juan vemos un énfasis en la vida divina y cómo esta es poderosa para salvar nuestra humanidad. Bendito sea el Señor, ¿verdad? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, nos dice Juan capítulo 1, versículo 4. En la historia de la iglesia, nosotros podemos ver que la vida divina tuvo el poder y permitió que la iglesia, que los hijos de Dios prevalecieran. Solamente la vida de Dios hizo que la iglesia prevaleciera a través del tiempo. Todas las dificultades, las tribulaciones, las persecuciones, las batallas que tuvo que enfrentar la iglesia a través de los vencedores que vemos en la historia de la iglesia, todos ellos prevalecieron por una razón, porque la vida estaba operando en ellos. Entonces esta vida trasciende. Esta vida es poderosa, esta vida es indestructible, alabado sea el Señor. Y en base a esta vida nosotros necesitamos entender y ver, hermano, qué es lo que realmente va a lograr que nosotros avancemos. Fíjese, Juan capítulo 1, verso 4, como ya leí, ¿verdad?, dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En primer lugar, esa vida es luz.
Es la luz que necesitamos para combatir las tinieblas que nos persiguen. Y esta luz no es otra cosa que la misma persona de Jesucristo, siendo añadida a nosotros a través de nuestra comunión con el Señor y de nuestra relación con Él a través de su palabra. Esta persona está en nosotros y esta persona es una luz. Aleluya. La palabra nos muestra que esta luz es la que alumbra a todos los hombres, la que le da dirección a todos los hombres. Alabado sea el Señor. Y esta luz, que es esta vida, que es la luz de los hombres, es la que realmente nos lleva hacia Jesús, que es realmente la solución para todas nuestras dificultades. Bendito sea el Señor. En Juan capítulo 6, versículo 1 al 9, ¿verdad? Me gustaría leerlo. Déjeme buscarlo aquí en mi Biblia. Juan capítulo 6, que es un capítulo bien interesante, que habla mucho de lo que Jesús es. Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos, Señor Jesús? En esta historia nosotros vemos que esta vida tiene el poder de multiplicar. Una multitud hambrienta fue alimentada con 5 panes y 2 peces. Esto era lo que tenían, no había más nada. En el versículo 9 dice: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? ¿Qué es esto para tanto? ¿Acaso esa no es nuestra situación, amados hermanos? La crianza de nuestros hijos es como aquella gran multitud hambrienta, y nosotros como ese muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. Señor Jesús, nosotros mismos, amados hermanos, no tenemos el poder en nosotros mismos. No tenemos el poder de salvar a nuestros hijos del mundo. Eso es algo que nosotros necesitamos entender. No tenemos en nosotros mismos esa capacidad, ese poder. El único que puede hacer el milagro es el Señor. Y es por eso que necesitamos ir a Él. En el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo, es decir, hubo alguien que anunció que había alguien que había traído algo. De repente Andrés no pensó, ¿verdad?, que era poco, o quizás sí, porque en el verso 9 él dice: ¿qué es esto para tanto? Sin embargo, él tuvo la disposición de decirle al Señor que había alguien que había llevado algo. Y esto nos muestra, amados hermanos, que nosotros debemos ir al Señor para mostrarle lo que tenemos en nuestras manos. No tenemos sino 5 panes y 2 peces. No tenemos sino poca capacidad. Pero aquí venimos, Señor, a mostrarte lo que tenemos. No tenemos sino 5 panes
y 2 peces. Alabado sea el Señor. Entonces, es necesario que a través de la oración nosotros podamos decirle al Señor lo que tenemos, las dificultades que estamos pasando, los problemas que estamos pasando. Muchas veces nosotros, y no quiero decir con esto que eso esté mal, pero muchas veces nosotros nos descargamos con ciertos hermanos, nos descargamos con ciertas hermanas y pedimos la oración por nuestros hijos, por las situaciones que están pasando, y eso no está mal. Pero, amado hermano y amada hermana, usted debe orar por las situaciones que están pasando. Debe hacérselas saber al Señor. ¿Para qué, hermano? Para que Él pueda hacer el milagro. Porque el Señor es poderoso para hacer el milagro. Por supuesto, ellos no sabían lo que el Señor iba a hacer, pero si nosotros recordamos, leemos que el Señor les preguntó para probarles, porque ya Él sabía lo que tenía que hacer. Entonces aquí vemos que muchas de las situaciones que estamos pasando o que podemos pasar con nuestros hijos es el Señor probándonos para ver hasta qué punto nosotros realmente dependemos de Él, hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a permitirle al Señor que haga el milagro, hermano. Porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza y nos olvidamos que el Señor es el que hace el milagro. Debemos ver aquí en este pasaje que había alguien que tenía la disposición. Había alguien que tuvo la disposición de llevar algo. Alguien llevó algo. O sea, no llegó con las manos vacías. Llegó con, podemos decir, 5 panes y 2 peces. ¿Qué pueden ser esos 5 panes y 2 peces? Aplicándolo a nosotros. Quebrantamiento, humillación, disposición de orar, de derramarnos delante del Señor por las situaciones que tenemos. Esas son cosas que a veces no las vemos como algo que el Señor puede recibir para nosotros, para hacer el milagro de salvar a nuestros hijos o de preservarlos hasta el fin. Y muchas veces pensamos que es muy poco, pero realmente necesitamos ver, aleluya, en esta lectura, en este pasaje, que hubo alguien que se dispuso a llevar algo. Vemos también que hubo alguien que se dispuso a avisar, a informar que había algo. Y eso lo vemos que que lo podemos aplicar, que es a través de nuestras oraciones, que nosotros podemos, amados hermanos y amadas hermanas, llevar las cosas al Señor. Hubo alguien que avisó, que se dispuso a avisar, ¿verdad? Y también vemos a alguien que puso el pesimismo y el desánimo. Cuando en el versículo 9 el discípulo dice, ¿qué es esto para tanto? Entonces aquí vemos que siempre va a haber un menosprecio a lo que se tiene. Entonces necesitamos ver que necesitamos luchar también contra el pesimismo. A veces no vemos resultados inmediatos en las cosas que estamos buscando, en lo que queremos, e inmediatamente viene el desánimo, viene la falta de constancia. Y es ahí, amado hermano, donde nosotros debemos ser perseverantes, saber que el que tiene el poder para hacer las cosas es Jesús a través de su vida. Recuerde, la vida es poderosa. Y si la vida vegetal es poderosa, la vida humana es poderosa, aún la vida animal es poderosa. Imagínate el poder de la vida divina. Cómo esa vida, siendo sembrada, puede lograr destruir cualquier obstáculo que le impida crecer. Y ahí es donde nosotros necesitamos, amados hermanos, aferrarnos, creer a lo que el Señor nos está hablando. Bendito sea el Señor. En Jesús está la salida, en su palabra está la dirección y en su presencia está la paz. Solo necesitamos aplicar
lo que dice Romanos capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No podemos dejar de ser diligentes en sembrar esta semilla en el corazón de nuestros hijos. Y esta semilla se siembra de muchas maneras, a través de la lectura de la palabra junto con ellos, que ya lo hemos hablado en otros mensajes, a través de la oración junto con ellos, también a través de la exhortación y la disciplina en cuanto a las cosas que están bien y las cosas que están mal. Ejercitar sus conciencias, mostrarles lo que está mal hecho y lo que está bien hecho. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Que solamente apuntamos a las cosas negativas, pero se nos olvida apuntar a las cosas positivas. Y esto también ejercita sus conciencias. Bendito sea el Señor. Entonces realmente que el Señor nos pueda ayudar, amados hermanos, a perseverar con diligencia en servir al Señor. Un servicio que no podemos menospreciar es el servicio de sembrar la semilla de la vida divina en nuestros hijos, porque esta vida es poderosa para transformar, para cambiar y para romper cualquier obstáculo que se presente para que ella pueda manifestarse. Crea, querido hermano y querida hermana, que esta vida es poderosa. Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga.